Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Te invito a estudiar Proverbios capítulo 20. Para ello vamos a orar a nuestro Dios. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus múltiples y bondadosas bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Te pedimos en este momento que nos concedas la dirección de tu Espíritu para el entendimiento de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. A través de las Escrituras, Dios nos muestra cuáles son sus planes para el hombre. En los primeros 3 capítulos de la Biblia, el Señor explica cómo fue que creó el mundo, cómo creó al hombre y le entregó este mundo para que viviera en él y lo administrara. Pero en el capítulo 3 de Génesis nos explica cómo fue que el hombre se perdió. A partir de allí se abre un paréntesis en el plan de Dios para la humanidad. Comienza la narración de la historia del pecado en el mundo y cómo Dios ejecutó un plan de rescate para este planeta. Este paréntesis se cierra en los últimos 3 capítulos del Apocalipsis, donde Dios pone fin al pecado, a los malos y a Satanás, y vuelve a hacer de este mundo lo que era antes del pecado. 2 cosas podemos hacer con el plan de Dios: aceptar el plan de salvación o rechazarlo. En este conflicto no hay término medio. Estás en un bando o en el otro. Te aconsejo que dejes que el Señor dirija tu vida. El capítulo 20 de Proverbios tiene una gran variedad de enseñanzas para nuestra vida. La forma en que un hombre sabio se comporta de manera íntegra y cómo finalmente los escarnecedores pasarán dificultades. Haremos bien en escuchar estos consejos y aplicarlos a nuestra vida. Un tema nuevo se introduce en este capítulo, en el versículo 1. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Ninguno que por su causa yerre es sabio. Aquí nos habla de los efectos del alcohol. Habla del vino y la sidra, que se convierten en la descripción de cualquier bebida fermentada que produce embriaguez. El alcohol es una de las drogas socialmente aceptadas en el mundo hoy, pero no necesariamente este sea una decisión sabia. El alcohol es adictivo y los resultados en la vida del hombre, tanto en su vida física, social y espiritual, son un desastre completo. El alcohol es la causa de muchas muertes, divorcios, pérdidas de vida, ruina y dolor. Elena de Guay hace el siguiente comentario: ninguna mano humana pintó jamás un cuadro más vivo del envilecimiento y la esclavitud de la víctima de las bebidas embriagantes. Sujetada, degradada, no puede librarse del lazo, ni siquiera cuando llega a darse cuenta de su estado. Y dice: aún lo tomaré a buscar. No se necesitan argumentos para demostrar los malos efectos de las bebidas embriagantes en el borracho. Los ofuscados y embrutecidos desechos de la humanidad, almas por quienes Cristo murió y por las cuales lloran los ángeles, se ven en todas partes, constituyen un baldón para nuestra orgullosa civilización. Son la vergüenza, la maldición y el peligro de todos los países. Libro Ministerio de Curación, página 254. No se trata de beber un poco o beber moderadamente. El veneno es veneno en pocas o muchas cantidades. De la misma manera, el alcohol produce efectos negativos en nuestra vida, embota la conciencia y es causa de muchos problemas porque la persona pierde el control de sus facultades. Un hombre sabio no permitirá que ninguna gota de licor nuble su entendimiento. Salomón termina esta idea diciendo que aquel que no entra en el camino del alcohol, aunque sea socialmente aceptable, aunque no beba ni una sola cantidad, no bebe alcohol, este es un hombre sabio. Un tema importante tiene que ver con la manera en que un rey gobierna. Ubiquemos en esta sección los versículos 2, 8, 26 y 28. Leamos el versículo 2. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Recuerden que para la época de Salomón la democracia como forma de gobierno no existía.
Israel, como todas las naciones, pidió ser gobernada por reyes. Hoy podemos tomar lecciones de los consejos al rey y aplicarlos a los gobernantes de las naciones. Estos hombres fueron puestos para guiar a un pueblo, para dar orden y para administrar con justicia. Cuando los gobernantes pierden el sentido, que deben ser ejemplo en virtud, honestidad y servicio, se vuelven gobernantes déspotas que usan el poder para su propio beneficio. Los consejos de Salomón: no hagas enojar al rey, pues quiere decir que los hijos de Dios debemos expresar respeto a los gobernantes y nuestras reclamaciones deben ser hechas basadas en argumentos fiables y dirigidas con respeto. No estamos para hacer enojar al rey. Leamos el versículo 8. El rey, al sentarse en el trono para juzgar, con su mirada descubre todo mal. Un juez sabio reconoce la mentira y la desecha y disipa toda duda. Es decir, debe ser claro en discernimiento y en la manera en que resuelve un conflicto. Un rey sabio sabe distinguir la verdad de la mentira, hace las investigaciones necesarias y descubre al malvado. El consejo que aparece en el versículo 28 en la traducción del lenguaje actual dice: el rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. Si los gobernantes del mundo hubiesen comprendido este consejo y lo practicaran, otra sería la historia de este mundo. Muchos imperios perdieron su objetivo y la corrupción, la maldad minaron sus fuerzas y cayeron. Pero los reyes que fueron misericordiosos vivieron mucho tiempo y beneficiaron a sus súbditos. Lamentablemente, muchos gobernantes dejan a Dios a un lado y oprimen al pueblo. Dios le pedirá cuenta a ellos por no cumplir los planes divinos. Un hombre sabio evita tener pleitos y contiendas. Versículos 3 y 22. Leamos el versículo 3. Honra es del hombre abandonar la contienda, pero cualquier insensato se enreda en ella. Una persona sabia evita entrar en problemas. Jesús recomienda que antes de ir al juez es mejor arreglar con nuestro adversario las diferencias. No estamos llamados a responder a todas las provocaciones. Controlar nuestras reacciones merece aplauso. Versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. El Señor dice que no debemos buscar vengarnos. A veces queremos desquitarnos de aquel que nos ha hecho mal o que nos ha difamado. Muchas veces responder a estas provocaciones demuestran nuestra propia inseguridad. Dejemos en manos de Dios la venganza. Recuerde que el Señor protege a los que confían en Él, de modo que todos los ataques del enemigo le redunden en bien. El tema de la pereza es tocado nuevamente en este capítulo en el versículo 4 y en el versículo 13. En los ciclos de las estaciones hay que hacer provisión para el invierno. El perezoso aplaza y cuando llega el invierno no tiene pan. El diligente siempre tendrá comida. En los versículos 5 y 18 trata el tema de usar adecuadamente la inteligencia y de escuchar consejos que nos ayudarán a planificar adecuadamente nuestra vida. Leamos el versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente sabe alcanzarlo. La capacidad de inteligencia humana es limitada, por eso es importante escuchar consejos que nos hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Leamos el versículo 18. Los pensamientos se ordenan con el consejo y con dirección sabia se hace la guerra. Entre más difícil sea lo que tengamos que decidir, más importante es escuchar los consejos que se nos dan. El tema de la integridad es tratado en los versículos 6, 7 y 11. Leamos los versículos 6 y 7. Muchos hay que proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. El sabio Salomón, a través del libro de Proverbios, nos ha mostrado las características de un hombre sabio y bueno. La integridad no es una máscara que nos ponemos para aparentar, porque esta tiene que ver con todas las cosas que hacemos. Integridad es una vida sin tacha, no hay que acusarle, y es muy importante que nosotros lleguemos a ser ejemplo para nuestros hijos, para que ellos sean ciudadanos de bien. El versículo 9 es un gran desafío para la humanidad. Dice: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado?
Nadie puede declararse libre de pecado, nadie se hace limpio a sí mismo. El problema del pecado no es algo que nosotros podamos solucionar por nuestra propia fuerza o justicia. Es algo que solo Dios puede solucionarlo en nuestro ser. Leamos 1 de Juan 1:8, donde dice que si alguno hubiere pecado, ¿verdad? El Señor está listo para perdonar, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no estamos diciendo la verdad. El único que puede limpiarnos de pecado es Cristo. El tema de la unidad está unido al de la integridad, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominables para Jehová. Dios nunca podrá aceptar a quien engaña a su prójimo. Versículo 23. Abominables son para Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. La pesa falsa es algo que Dios abomina y desecha. Alterar el taxímetro, alterar las pesas, no es una práctica saludable, es robar y es engañar, y Dios no aprueba tal conducta. Dios nos ha dado la capacidad para ver y oír. Versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambos igualmente ha hecho Jehová. Dios ha dado a los seres humanos el don de los sentidos y confía en que cada individuo los emplee para encaminarse a Él. Así que escuchemos los consejos y usemos nuestros ojos para distinguir el camino del Señor. Jesús dijo que hay muchos que tienen oídos, pero no quieren oír, y muchos que tienen ojos, pero no quieren ver. Estos van camino a la perdición. Tengamos cuidado con las transacciones comerciales, no digamos mentiras, no usemos el engaño. Versículo 14. El comprador dice, malo, malo, pero cuando se va, se jacta por la compra. El que vende no diga mentiras y el que compra no devalúe el valor de las cosas para sacar ventaja. La honradez exige que procuremos objetivamente descubrir el valor preciso de un artículo, ya sea que lo vendamos o lo compremos. Pensemos en lo siguiente. Todo lo que se obtiene por medio del engaño y el fraude será tan solo una maldición para quien lo reciba. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 511. No usemos el engaño para ganar, seamos honestos en todo. Nuevamente el tema del uso del don del habla se trata en este capítulo, versículos 15, 17 y 19. Vayamos al versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, pero joya más preciosa son los labios prudentes. Unas palabras dichas como conviene, un consejo sabio es más valioso que cualquiera de los metales preciosos que hay en la tierra. Versículo 17. Sabroso le es al hombre el pan de mentira, pero después se le llena la boca de cascajo. Quizás creamos que hemos hecho mucho, ganarnos el pan por medio del engaño, pero esto nos llevará a la ruina. El engaño nunca es un buen consejero. Las mentiras nunca terminan bien. Y un consejo sabio para todos nosotros, versículo 19. El que anda con chismes descubre los secretos. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Tengamos cuidado de juntarnos con el que no sabe guardar secretos, sino que esparce chismes por doquiera. Esto es pan de amarguras. Tratemos de evitar el contacto con esa persona y más bien ayudémosle a que pueda alcanzar la prudencia. Leamos el versículo 20 que nos habla de los hijos en su trato con los padres. Dice, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en la más profunda oscuridad. En la antigüedad los hijos contumaces que maldecían a sus padres eran castigados con la pena de muerte. Hoy en día no existe ese tipo de castigos, pero el mal persiste. Hijos, debemos tener cuidado en la manera en cómo tratamos a nuestros padres. Recuerda que el quinto mandamiento es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el versículo 27, Dios conoce el camino del hombre. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del corazón. Dios conoce nuestros pensamientos.
La honestidad, la integridad es algo que debe vivirse de adentro hacia afuera. Dios no puede ser engañado por el hombre, Dios lo sabe todo. Entonces seamos honestos y honrados desde lo profundo de nuestro ser. Una verdad clara se presenta en el versículo 29. Dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, la belleza de los ancianos su vejez. El orgullo de los jóvenes es su fuerza. Usemos las fuerzas juveniles para servir, para ser mejores ciudadanos, mejores hijos, para proclamar el bien. La hermosura de los ancianos es su experiencia de vida. Cuando se ha vivido en honestidad, se ha caminado en el bien, escuchar los consejos de un anciano venerable es muy importante. Y el capítulo termina con el versículo 30 que dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, el castigo purifica el corazón. Amigos, los azotes de la vida y los golpes que hieren el alma son el remedio para el mal. Los reveses que golpean más profundamente son los más eficaces para purificar el corazón. En este mundo siempre vamos a experimentar reveses, problemas y cometeremos errores que nos herirán profundamente. De ellos es que aprendemos las lecciones más valiosas en nuestra vida y es aquí donde debemos edificar nuestro carácter. Dios es el único que puede transformar esos embates de la vida en victorias. Dios puede hacer que lo que parece una derrota se convierta en un bien. Entonces, vayamos confiadamente al médico del alma para que haga su gran cirugía en nuestra vida. Amigo y hermano, el médico de los médicos te espera con los brazos abiertos. Ven a Él y recibe su bendición. Oro para que esto sea una realidad en tu vida. Amén.